así a todos aquellos que están de alguna manera están conectados. Es una alegría nuevamente poder estar juntos. Y feliz día del Pentecostés, ¿sí? Feliz día del Pentecostés. Hoy recordamos el día del Pentecostés, aquel día en que Dios envió a su Espíritu Santo a la tierra, a los seres humanos, ¿sí? Fue un día muy especial. Los judíos en esa época en Jerusalén estaban celebrando Pentecostés, la fiesta, una de las fiestas anuales, donde se señalaba la culminación de la cosecha. Y fue llamada fiesta de las primicias también. En el libro de Levíticos, capítulo 23, habla de eso. También el pueblo judío conmemora en Pentecostés la entrega de la Torá o de las tablas que Dios dio a Moisés, las tablas de la ley en el monte Sinaí. Es así que en el libro de Hechos nos relata que justamente en esa fiesta de Pentecostés, son 50 días después que se celebra la Pascua, ¿sí? Por eso Pentecostés, 50 días después. Y también 50 días después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y podemos ver en San Juan, capítulo 16, San Juan, capítulo 16, cuando Jesús ya estaba diciéndole a sus discípulos y estaba dándole una promesa. Por eso siempre se dice que Dios envía la promesa de su Espíritu Santo, porque Jesús estaba haciendo esta promesa. San Juan, capítulo 16, versículo 7, pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, yo lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe del mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no la podrán sobrellevar, no la podrán entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad. Él les guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y le hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, esa fue la promesa que hizo Jesús. Y hoy, domingo de Pentecostés, recordamos ese acontecimiento tan maravilloso como fue la llegada del Espíritu Santo para vivir en la vida de los hijos de Dios. Y podemos ir al libro de Hechos, ese momento tan maravilloso. Hechos, capítulo 2, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unidos y juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces recordamos esta llegada como un estruendo del Espíritu Santo que fue notorio en todo Jerusalén y que los discípulos de Jesús eran llenos del Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! Hoy no vamos a entrar mucho en estos detalles, pero sí quiero hablar del Espíritu Santo, que es algo que lleva tiempo para aprender y todos continuamos aprendiendo del Espíritu
Santo de Dios? El Espíritu Santo es la persona más maravillosa que puede existir en este planeta. ¿Qué sería de la raza humana sin el Espíritu Santo? Toda raza humana está caída en la simiente de Adán, pero la obra de Dios en busca de la redención del ser humano ha sido continua. Desde antes de la caída de Adán y Eva, Dios ha buscado la redención, reconciliación del ser humano con Dios. A lo largo de la Biblia se le ha nombrado al Espíritu Santo de varias maneras que hablan de la naturaleza también de Dios. Y es un privilegio hablar del Espíritu Santo. Es algo maravilloso hablar del Espíritu Santo. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. El Espíritu Santo, que fue llamado también en la Biblia, es llamado como el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu eterno, el Espíritu de verdad, el Espíritu de gracia, el Espíritu de gloria, el Espíritu de vida, el Espíritu de sabiduría y de revelación, el Espíritu consolador, el Espíritu de la promesa, el Espíritu de adopción, el Espíritu de santidad, el Espíritu de fe. Y por eso decimos que llevaría tiempo explicar cada cosa de esta, ¿verdad? Pero hoy queremos hablar específicamente de algunos aspectos para este tiempo. Al ser espíritu y el ser humano una raza caída, es que para conocerlo a cada día el Espíritu Santo primeramente debemos de sujetarnos pura y exclusivamente a la revelación de Dios en su palabra sobre el Espíritu Santo. Siempre, para hablar del Espíritu Santo, siempre el Espíritu Santo no va a hacer cosas que no están dentro de su palabra, de la palabra de Jesús. Y oremos una vez más, que Dios, que el Espíritu Santo nos ayude una vez más a entender más de Él. Padre del cielo, te rogamos en esta mañana tan preciosa que tú nos das y por esta oportunidad que nos das de hablar de tu Santo Espíritu maravilloso, que tú hables con nosotros, nos ayudes a entender una vez más, nos ayudes a entender y comprender la persona que es tu Espíritu Santo. Padre, gracias porque Él está en la vida de tus hijos, Señor, porque Él está en mi vida, oh Dios, y que en esta mañana puedas ser manifestado una vez más tu Espíritu Santo, ayudándonos a entender, hablándonos a nuestros espíritus. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dice que el Espíritu Santo ha desarrollado el trabajo desde antes de la creación y en la creación. Génesis capítulo 1, versículo 2, habla de que el Espíritu Santo se movía. En el momento de la creación se movía sobre la faz de las aguas. Ya, desde esos tiempos y desde siempre el Espíritu Santo ha existido, ¿verdad? Como Dios. También en la antigüedad el Espíritu venía sobre algunas personas, líderes en especial. Y lo declaraba la palabra de Dios como que venía como en un ungimiento, como algo sobrenatural que venía sobre la persona. En el libro de Jueces, en el libro de Reyes, tenemos como el Espíritu Santo ungía o venía sobre algunas personas. Están los casos de Gedeón, de Sansón, de David. ¿Sí? Pero desde la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés, el Espíritu ha venido a morar y trabajar en la vida de todos los que se han arrepentido de sus pecados y han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén. Qué precioso es eso. La obra del Espíritu Santo es extensa, por lo que hoy hablaremos brevemente sobre algunos aspectos básicos sobre la persona del Espíritu Santo y al final reflexionar sobre el impacto que debe producir en nosotros la obra del Espíritu Santo. Y
Y aquí tengo algunos aspectos resumidos de la obra del Espíritu Santo. En San Juan 14, 26, dice que más el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Vemos que la obra del Espíritu Santo es enseñarnos lo que Dios quiere por medio de su palabra, ayudarnos a entender la palabra de Dios. También en Romanos capítulo 8, versículo 11, dice que el Espíritu Santo nos confiere vida, vivifica nuestros cuerpos mortales. ¿Cuántas veces que estamos caigüe, como diría en guaraní, o cansados, o abrumados, o desanimados? Pero el Espíritu Santo nos vivifica, nos da vida, nos da ánimo, nos da fuerza para continuar luchando a cada día, para decir, bueno, hoy me voy a levantar en el nombre de Jesús, el Señor me va a dar las fuerzas y voy a continuar adelante. Porque a veces las muchas luchas, los muchos problemas, la mucha información nos abruma, nos entristece y nos deprime muchas veces. Pero por medio del Espíritu Santo también, el Espíritu Santo nos vivifica y no debemos dar lugar a los desánimos. Mucho en nuestra vida son normales también. Todo tipo de estado de ánimo es normal, pero no debemos de mantenernos en esos estados de ánimo y debemos de buscar la ayuda de Dios para fortalecernos en el Espíritu. También Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo nos guía. ¿Estás siendo tú guiado por el Espíritu Santo? Es una buena pregunta, porque el Espíritu Santo nos guía, ¿sí? Y que pueda ser guiado por el Espíritu Santo a cada día, por medio de la palabra de Dios. También Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo te va a dar testimonio en tu vida y no te van a quedar dudas de que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Gloria a Dios. Amén. Gracias por ese testimonio que nos da el Espíritu Santo, porque a veces, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí, entramos en momentos, en estados en que parece que podemos estar locos. Parece que perdemos la cordura. Y el Espíritu Santo nos ayuda a mantener la calma. Nos ayuda en los momentos difíciles también. Nos confirma de que somos hijos de Dios y que vamos por buen camino. Gloria a Dios. Y no es nada raro decir que a veces pensamos cosas feas o que porque pasamos. Así como han pasado los apóstoles, así como han pasado los profetas, momentos de desánimo, momentos de quererse morir. Pero después fueron fortalecidos por Dios, fueron fortalecidos por el Espíritu Santo. No te quedes, querido hermano, no te quedes, querida hermana. Busca la fortaleza del Espíritu Santo de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios, qué precioso es la palabra. También Romanos 8:26 dice que el Espíritu, que no sabemos cómo orar y que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y aún así intercede por nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda a orar, está intercediendo por tu vida, está intercediendo por mi vida. Y si salimos de esos lugares más difíciles, si salimos de esos problemas, de esos desánimos más profundos, es porque el Espíritu Santo te ayuda. Y yo tengo que confesarte, hermano, que por varios momentos he tocado fondo en mi vida como cristiano y que son momentos que aprendemos también, que somos humanos y que necesitamos del Espíritu Santo de Dios, de la obra del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. También en Gálatas capítulo 5, versículo 10, dice, digo pues, vivan en el Espíritu y no satisfagan
los deseos humanos, los deseos de la carne. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir una vida agradable a Dios. Sí, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a vivir una vida agradable a Dios. ¿Has podido vivir como a Dios le agrada? Sí, hermano, gloria a Dios. ¿No has podido? Bueno, no te preocupes. Tal vez lo has intentado de la manera incorrecta. Pero con el Espíritu Santo tú podrás, siempre, siempre, tú podrás vivir en victoria. Sí, con altos y con bajos, pero siempre en victoria, en la vida y en la plenitud de Cristo. Amén. Amén. ¿Puedes decir un amén ahí desde tu casa? Amén. Gloria a Dios. También, Primera de Pedro dice que el Espíritu Santo nos da dones, cada uno según el don que ha recibido. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la gracia de Dios. Dios te da capacidades por medio de su Espíritu Santo. Dios quiere usar tu vida, en su iglesia, en donde estás, por medio de su Espíritu Santo. Qué precioso. Y después también tenemos los frutos del Espíritu Santo. Pero quiero decirte también, hemos visto la obra del Espíritu Santo, veremos que el Espíritu Santo es poder, ¿sí? Es poder. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, podemos buscar Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Jesús mismo dijo, el Espíritu Santo es un espíritu de poder. Es el espíritu de poder. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Él es el Espíritu Santo. No soy yo, no es el pastor Marcelo, no eres tú, hermano o hermana, el que tiene el poder. Sí, es el Espíritu Santo. Y por eso debemos de conocer al Espíritu Santo, por eso debemos de orar a cada día, por eso debemos leer la Biblia cada día, por eso debemos de congregarnos, permanecer unidos en este tiempo, en este caso, en los grupos, y encontrándonos en oración, fortaleciéndonos, conociendo más a cada día del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Recibirán poder, también se escribe dunamis, que viene de la palabra que se usaba para dinamita. Poder y fuerza. Ese poder que habla acá en Hechos, habla de una dinamita, de poder y de fuerza. Preciosa palabra. Y después te voy a explicar para qué también es el poder de Dios. Porque también debemos de cuidar las cosas del Espíritu Santo. ¿Sí? Jesús dijo, es menester que yo me vaya, me tengo que ir. San Juan 16:7. Pero cuando venga el Consolador, el ayudador, el Paracleto. Quiero preguntarte algo. ¿Te resulta posible la vida cristiana? ¿Es fácil? ¿Es difícil vivir como Cristo nos pide que vivamos? ¿Es fácil o difícil? Jesús sabía muy bien que las herramientas que tenían los discípulos para continuar el trabajo eran insuficientes. Eran hijos de Dios los discípulos, habían sido capacitados y discipulados por el mejor maestro, por el mismo Señor Jesucristo. Pero necesitaban algo más. Necesitaban el poder de Dios. Necesitaban del Espíritu Santo en sus vidas, dentro de sí mismos. Y por eso quiero repetir que el Evangelio es poder de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación
a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio, dice Pablo, es poder de Dios. Para el judío, para los judíos, pero también para los que no son judíos, para ti y para mí. Es poder de Dios, el mismo poder de Dios, para ti y para mí. El Espíritu Santo vendría en lugar de Jesucristo, a ocupar el lugar de Jesucristo. Y hoy día esa es su tarea, ese es el trabajo del Espíritu Santo. También Pablo se refiere al Espíritu Santo que nos da frutos. En Gálatas capítulo 5, versículo 2, que dice que los frutos del Espíritu son amor, son gozo, son paz, son paciencia, son benignidad, es bondad, es mansedumbre, que quiere decir, es templanza, que quiere decir dominio propio. Esos también son los frutos del Espíritu, pero como hoy dijimos, es mucho para hablar en este tiempo, ¿verdad? Pero hoy brevemente quiero también hacer referencia al poder que viene del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana, como dice Pablo, vivir una vida cristiana aprobado por Dios, vivir la vida cristiana aprobada por Dios. Y eso únicamente en dependencia a la palabra de Dios, al Evangelio de Jesús. Son muy claras las enseñanzas de Jesús y ponerlas en práctica. Pero no se puede vivir la vida cristiana sin obedecer a Dios. No se puede vivir la vida en el Espíritu Santo sin obedecer a la palabra de Dios. Por eso te animo a continuar leyendo la palabra a cada día, porque eso te fortalecerá en el Espíritu Santo también. ¿Y por qué decimos esto? Juan 3:6 dice que lo que nace de los padres humanos es humano, pero lo que nace del Espíritu es espíritu. Entendemos que no podemos servir a Dios con nuestras capacidades humanas. ¿Sí? Vamos a usar nuestras capacidades humanas, también muchos lo hacen, pero el cumplir con la voluntad de Dios, el hacer cosas que Dios nos pide, no podemos con nuestra voluntad humana, sino en el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Y cómo se recibe el don del Espíritu Santo? Para ir terminando, Hechos capítulo 2, versículo 38, lo que dice Pablo al pueblo. Hechos capítulo 2, versículo 38 y 39. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La palabra de Dios. Podríamos hablar de otras muchas cosas, pero hoy resumiendo cómo recibir el don del Espíritu Santo. En primer lugar dice, arrepiéntanse. Pedro les dijo, arrepiéntanse, y una vez más es primordial en la vida, en nuestra vida, en la vida de las personas, el arrepentimiento, el reconocimiento sincero delante de Dios de nuestros pecados, tanto para ser un hijo o una hija de Dios, como también para continuar todos los días viviendo en el Espíritu Santo. En primer lugar, arrepentimiento. Y después Pedro dice, y bautícense. Y para bautizarse necesitamos creer en el Evangelio. Necesitamos tener fe en el Evangelio, en la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué es el Evangelio? Es lo que Dios ha hecho al enviar a Jesucristo, su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, en segundo lugar, para ser lleno del Espíritu, para recibir el don del Espíritu Santo, tener fe,
creer por la fe. Pedro dijo, bautícense, y en obediencia uno debe de bautizarse y demostrar la fe que tenemos. Pero para bautizarse, la persona debe tener fe, primeramente en la obra redentora, creer que como ser humano tu pecado te separa de Dios y debes arrepentirte y pedir perdón a Dios. Por lo tanto, acceder a ese perdón por la fe en la obra de Jesús, que murió en la cruz, ocupando tu lugar, sufriendo el castigo por tus pecados, por tus maldades, recibiéndolo a Él, a Jesucristo, como tu Salvador, y recibiendo por la fe que también ha sido perdonado, por creer en el Evangelio de Jesús, por creer en la obra de Jesús, que ha sido perdonado. Y al ser perdonado, ocurre en nosotros un cambio revolucionario, un nuevo nacimiento. Somos perdonados de la vieja de la vieja vida que teníamos antes. Dios nos perdona de todos nuestros pecados y nos da una nueva vida para vivir teniendo al Espíritu Santo como nuestro consolador, como el ayudador. La fe también es creer que el Espíritu de Dios vive en ti en el momento que le recibes. Y un dato interesante, querido hermano, Efesios capítulo 4, versículo 30, nos dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. No entristezcamos al Espíritu Santo de Dios por la forma en que vivimos. Muchas veces le desobedecemos a Dios y se entristece el Espíritu Santo. Y como que se apaga para dar una ilustración o lo que sucede. Va quedando descuidado en nuestra vida. Por eso no debemos de contristarlo. Y si lo hemos hecho, por eso hablamos de arrepentimiento y fe. Para la salvación y también para vivir a cada día. Porque a cada día pecamos también. Y debemos de arrepentirnos, dejar el pecado cada día. Y tener fe en la obra que Dios hace, en su perdón y fe en nuestro Señor Jesucristo. Así vamos llegando a nuestro fin. Y para orar, antes de orar, quiero recordarte un poco lo que hemos visto. En esta mañana hemos visto al Espíritu Santo en la Biblia, cómo se le ha llamado, cómo se le ha designado. Hemos visto al Espíritu Santo, que es Dios. Hemos visto también un poco de la obra del Espíritu Santo. Hemos visto también que el Espíritu Santo es poder de Dios. Poder de Dios. Y querido hermano, para vivir la vida cristiana necesitamos de este poder sobrenatural. No vamos a hablar de Satanás ni de sus demonios ahora, porque nuestra lucha, dice la Biblia, que no es contra carne y sangre, sino contra espíritus de maldad. Nuestra lucha no es contra las personas, sino contra espíritus de maldad. Pero necesitamos de este poder para vivir, necesitamos de este poder para compartir, esta fuerza sobrenatural que viene de Dios para vivir la vida cristiana realmente. A cada día pasamos momentos difíciles, hermano. Yo tengo problemas también. Y a veces me preocupo y a veces tengo dolor de cabeza. Pero en esos momentos es donde uno tiene a Dios, tiene el Espíritu Santo para ayudarle. Allí donde estás, si eres nuevo, si ya hace un tiempo que estás en la iglesia o si ya tienes muchos años, el Espíritu Santo es nuestro aliado de cada día. Y tal vez si tú eres nuevo y no habías entendido todavía que para recibir al Espíritu Santo debes de recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y quieres hacerlo en esta mañana, te invito a cerrar tus ojos y recibir a esa persona maravillosa que es el Espíritu Santo. Y no le tengas miedo al Espíritu de Dios. Él es la persona más maravillosa. Él es Dios. Y sin Él no podemos vivir la vida cristiana. Y si no tenemos este testimonio en nuestra vida, tampoco somos hijos de Dios, dice la Biblia. Entonces, no niegues
No te niegues al Espíritu Santo en tu vida. Si quieres, puedes repetir conmigo. Señor mi Dios, en esta mañana te doy gracias por esta palabra que me enseña de la persona maravillosa del Espíritu Santo y que en este día está obrando en mi vida para que pueda entender que te necesito, Dios, para entender que soy un pecador, para entender que muchas veces te desobedezco y estoy arrepentido de todas las cosas malas que he hecho y te pido perdón. Y yo recibo en este día a la persona más preciosa. Recibo a Jesucristo, tu Hijo, el Salvador, como mi Señor y mi Salvador. Te pido que me perdones mis pecados y que me limpies de mi maldad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te agradecemos. Amén y amén. Amén. Si haces esta oración en fe, Dios ha perdonado tus pecados y ha dado una nueva vida y ha dado el Espíritu Santo. Quiero también recordar una oración que dijo Jesús que debemos de hacer también en San Lucas, capítulo 11, versículo 13. Dijo Jesús: pues si vosotros siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, buenas dádivas, cuanto más el Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces también, querido hermano, querida hermana, debemos de pedir a Dios el Espíritu Santo, que nos dé el Espíritu Santo. Y quiero invitarte, si quieres en esta hora, tú puedes hacerlo solo también, pedirle a Dios en tu oración: Señor, yo quiero a tu Espíritu Santo en mi vida. Necesito de tu Espíritu Santo, necesito de tu poder. Puedes hacerlo. Y si quieres repetir conmigo en esta mañana, puedes hacerlo también. Oh Dios, oh Jesús, Espíritu Santo de Dios. Mi Dios, una vez más, en esta mañana, al escuchar tus palabras, de que todo aquel que pidiera tu Espíritu Santo, tú nos darías, Señor. Y yo reconozco que necesito tu Espíritu Santo en mi vida. Y te pido que me des el don de tu Espíritu Santo en esta mañana. Que me des el poder de tu Espíritu Santo. Quiero conocerlo a cada día más. Quiero vivir a cada día más en comunión con el Espíritu Santo en mi vida. Te doy gracias porque tú llenas mi vida con tu Espíritu Santo, porque tú sacias toda mi sed interior, tú la sacias con tu Espíritu Santo. Te doy gracias por esos ríos de agua viva, por esos fuegos de tu Espíritu Santo en mi vida. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amén. La vida con el Espíritu Santo es en el diario vivir. Es una experiencia diaria. Que Dios te bendiga.